Habacuc capítulo 2, versículo 4, doy lectura de nuevo y repito, y dice: he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Ok, voy a titular el mensaje de esta tarde: la realidad de la fe. ¿Cómo le vamos a titular a este mensaje? Repita conmigo: la realidad de la fe. En este texto se hace una tremenda comparación entre la vida del incrédulo y la vida del creyente. El incrédulo, por el orgullo de su alma, no puede vivir en fe, mas el justo se le ordena vivir por la fe. Ahora escuche y aprenda, por favor. La palabra fe se traduce de la palabra hebrea emuná. Emuná. Hay una serie de televisión brasileña, hermanos, de donde hablaban acerca de la historia de Moisés en el desierto y todo eso, la vida de Josué, y ahí se ocupaba mucho la palabra emuná. Emuná. Y de esa palabra hebrea se traduce la palabra que nosotros ahora llamamos fe. Y esta palabra hebrea tiene una implicación muy extensa, porque en el hebreo es muy rico, muy abundante. Una sola frase, una sola palabra, hermanos, tiene una connotación y una implicación muy fuerte en su lenguaje. Y la palabra emuná se puede traducir como firmeza. La palabra emuná se traduce también como seguridad, fidelidad, lealtad. La palabra que encierra el significado de todas esas virtudes morales es la palabra fe. Digo virtudes morales porque la seguridad, la fidelidad, la lealtad y la firmeza son virtudes morales. Una persona que es fiel tiene una gran virtud. La fidelidad, la lealtad es una virtud. Pero la palabra que encierra el significado de todas estas virtudes es la palabra fe, que también se traduce de la palabra emuná. Entonces, la fe es sinónimo de firmeza. La fe es sinónimo de fidelidad, lealtad y seguridad. ¿Sí escuchó? La fe implica todo eso. Cuando estamos hablando de fe, estamos hablando de firmeza, fidelidad, lealtad, seguridad para con Dios. Lealtad para con Dios, firmeza para con Dios, fidelidad para con Dios, confianza para con Dios. Todo eso significa la palabra fe. La palabra emuná está íntimamente relacionada con la mente y con el corazón, expresando que la fe es un asunto de la mente y del corazón. La fe tiene que ver con la mente. La fe tiene que ver con el corazón. La fe tiene que ver con los pensamientos. La fe tiene que ver con lo que yo siento. Está muy relacionado. Lo cual significa que la fe es seguridad de pensamientos, firmeza de sentimientos en lo que hemos recibido, creído, adoptado como un credo, como una creencia, como una doctrina, todo lo relacionado con la verdad de Dios. Entonces yo puedo decir que la fe es confianza real en la verdad de Dios. Eso es la fe. Confianza real en la verdad de Dios. La fe produce verdadera convicción en la palabra de Dios. La fe afirma nuestra mente y nuestros pensamientos en la verdad. La fe afirma mi corazón en la verdad de Dios. Por ello, el creyente que tiene verdadera fe se convierte en un cristiano con firmes
convicciones en relación a la doctrina, a la palabra, a las promesas, a la verdad de Dios. Un creyente que tiene una verdadera fe no tan fácil abandona la palabra, no tan fácil abandona el evangelio, no tan fácil lo mueven de su doctrina, no tan fácil lo mueven de sus creencias, no tan fácil lo mueven de su credo, no tan fácil lo mueven de su enseñanza. Es una vergüenza escuchar casos de cristianos viejos, hermanos, que son arrastrados por los testigos, por los mormones, hermanos, y algunos sinvergüenzas hasta por los católicos. Y otros por los apostólicos, cambiando el bautismo y bautizándose después de muchos años de haber sido bautizados en la doctrina, hermanos, bíblica del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué se miran esos casos? Porque no tienen una fe verdadera. Porque cuando tú tienes una verdadera fe, habrá confianza, habrá firmeza, habrá lealtad, habrá seguridad, habrá fidelidad, y nada ni nadie te moverá de lo que tú has creído. Esa es la verdadera fe. Entonces la verdadera fe hace del creyente un cristiano firme, seguro, estable, fiel, leal a Dios, leal a la sana doctrina, leal a la palabra y leal a la iglesia. ¿Cuántos creyentes diciendo tener mucha fe y cualquier problemita los saca del evangelio, los saca de las congregaciones y andan en el mundo, hermanos, allá solamente dando vergüenza y dando tropiezo? No, la verdadera fe me va a afirmar, me va a ser un hombre fiel a la palabra, fiel a Dios. El creyente que tiene una verdadera fe nunca andará vacilando con la verdad de Dios, nunca andará jugando con la palabra. Hermano, yo tengo más de 25 años de ser cristiano, de ser creyente, y mire, aquí estoy firme para la gloria de Dios, y estoy bien seguro de mis convicciones, de lo que creo, de lo que me enseñaron, de lo que sé, de lo que aprendo por la palabra, y nada ni nadie me arranca o me mueve de eso. Yo en lo personal tengo muy arraigados los principios de autoridad y de obediencia, hermanos. Los tengo bien arraigados y nada me mueve de eso. La verdadera fe. Voy a mencionar rápidamente tres aspectos acerca de la realidad de la fe. ¿Cómo saber si verdaderamente mi fe es real? Porque si yo preguntara, levanten la mano todos los que tengan fe, hermano, hasta los demonios iban a levantar las manos. Porque la Biblia dice que los demonios creen. Claro que creen en Dios, hasta el diablo tiene fe en ese aspecto, hasta el diablo tiene fe, pero no le aprovecha en nada. Porque la verdadera fe, por lo menos, se da a conocer en tres aspectos. Número uno, la realidad de la fe consiste en creer de verdad. Creer de verdad. La verdadera fe, la realidad de la fe consiste en creer en serio. Creer lo suficiente para morirse creyendo. Te voy a poner el estándar de la fe un poco más alto en esta tarde. ¿Será que tu fe sea tan real y sea suficiente para que usted pueda morir creyendo en ese Cristo que ha recibido? ¿Será que la fe que tú tienes, que dices tener, será suficiente para que mueras creyendo en la palabra, mueras creyendo en el evangelio, mueras creyendo en Cristo, mueras creyendo en el cielo, mueras creyendo en la eternidad, aferrado, afirmado, establecido, hermano, cimentado, y aunque tardes 20 años, 30 años, 40 años, 90 años viviendo y te hagas viejo en el evangelio, arrugado en el evangelio, canoso en el evangelio o pelón en el evangelio, no importa.
importa cómo termines, hermano, permanezcas firme sin que ni el diablo, ni los demonios, ni la carne, ni el pecado, ni el mundo te mueva, te arranque, te separe de esa fe que dices tener. La verdadera fe, la realidad de la fe consiste en creer de verdad, hermanos. No que hoy creo y a los 5 años ya ando borracho otra vez allá en el mundo. No que hoy creo y ya a los 4 o 5 años ya ando de drogadicto, ando de adúltero, de fornicario, ando de mentiroso, de mundano. No. La verdadera fe implica creer de verdad hasta la muerte y más allá de la muerte, porque más allá de la muerte entraremos en la realidad de Dios para estar con Él por siempre. Bendito es el nombre del Señor. La verdadera fe significa creer de verdad. Mire que en esta congregación, hermano, yo conozco la mayoría de los hermanos, tantos años viajando y viniendo, y fui también uno de los que comencé aquí, en levantando el templo, trabajando, y cuántas personas no han venido, y así como han venido, se han ido. Y pareciera que eran hombres de fe, pareciera que fueran mujeres de fe. ¿Y dónde están? Muchos andan en el mundo. Yo sé que es imposible permanecer siempre, toda la vida en una congregación. Yo lo sé. Porque a veces por alguna situación me tengo que cambiar de colonia, me queda lejos el templo. Bueno, busco otra congregación más cerca. O por cuestión de trabajo me voy al sur, hermanos, o me voy a otra ciudad. Obviamente que es imposible que yo siga congregándome, pero allá buscaré otra congregación y seguiré creyendo, seguiré practicando mi fe. El asunto es permanecer creyendo siempre en Dios, en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, siempre creyendo de verdad. Amén. Esa es la realidad de la fe. Creer de verdad. No importa lo que pase, yo seguiré creyendo. No importa que muchos se vayan, yo seguiré creyendo. No importa que los pastores fallen, yo seguiré creyendo. No importa que todo el mundo le dé la espalda a Dios, yo seguiré creyendo. No importa que la mujer se vaya, yo seguiré creyendo. No importa que el viejo se vaya, yo seguiré creyendo. No importa que la familia se vaya, yo seguiré creyendo. Esa es la verdadera fe. No importa que se acabe el trabajo, que yo me enferme, yo seguiré creyendo. Yo me estaba muriendo a las 3 de la mañana, levanté la copa del pacto y le dije: Señor, aún en esta cama casi a punto de morir, vengo a decirte que te sigo amando, Señor. Esa es la fe. Esa es la fe. Creer de verdad. De verdad, como dice la palabra. Quiero que lea un texto, Hebreos 11:6. Porque se lo compruebo con la Biblia. Vaya conmigo a Hebreos 11:6 y mire lo que dice. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Estamos hablando de la realidad de la fe, que consiste en creer de verdad. Pero sin fe, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. En otras palabras, crea de verdad. Hay gente que está en los templos, pero le cree más al diablo que a Dios. Le cree más al brujo que a Dios. Crea que le hay. O sea que tener fe es un asunto serio. Decir yo creo en Dios significa tener fe, pero significa creer de verdad. Creer de verdad. Tan seguro estoy que aquí hay gente que realmente tiene verdadera fe, pero también estoy seguro que hay personas aquí que no tienen una verdadera fe. Tienen una fe de apariencia, tienen una fe de emociones, tienen una fe temporal. Porque como dijo Pablo, después de mi partida, 3, 4, 5, 7 meses se van a ir, y para la próxima vez que yo venga no los voy a ver quizás jamás.
nunca jamás aquí sus caras en esta congregación. Y van a seguir viviendo en Mexicali. Estoy seguro de ello. Porque no tienen una fe verdadera. Porque no son sinceros con Dios. La verdadera fe implica creer de verdad. Creer de verdad. Crea que le hay. El que se acerca a Dios, ahí lo dice clarito, el que se acerca a Dios, no importa el motivo, por salud, por salvación, no importa la circunstancia, el que se acerca a Dios, es necesario que crea que le hay. Increíble cómo la palabra dice eso, ¿verdad? El que se acerca a Dios, crea que le hay. O sea que hay muchas personas que se acercan a Dios y realmente no están seguros de la existencia de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Por esa razón dice, el que se acerca a Dios, crea que le hay. Es decir, que hay personas que se acercan a Dios por la novia, por el novio, por quedar bien con los suegros, bueno, por muchos motivos. Pero no se acercan de verdad, de corazón. Entonces la verdadera fe implica creer de verdad. Número 2, la realidad de la fe consiste en obedecer. Obedecer. No que mucha fe, ¿y por qué no obedecen? Hermano, la fe y la desobediencia no caminan juntas, no. La verdadera fe, hermano, consiste en obedecer. O sea que con la obediencia se demuestra lo que tú crees. Tu fe. La fe implica obedecer, y se lo voy a mostrar con la Biblia. En ese mismo capítulo, vamos al versículo 8. 11:8. Por la fe, Abraham, por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué cosa? Obedeció. Entonces, ¿por qué? ¿Será que si no obedecemos estamos demostrando lo poco o lo nada de fe que tenemos? La verdadera fe implica obediencia, hermanos. Dice que por la fe Abraham obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió. Increíble. Por la fe obedeció y salió sin saber a dónde iba. Ay, Señor. Por la fe obedeció, salió y sin saber a dónde iba. Pero él obedeció. Hoy, en las cosas que entendemos y conocemos y que sabemos que son para nuestro bien, no queremos obedecer. Y este hombre llamado Abraham, Dios le dijo: sal de tu casa, sal de tu tierra, deja tu familia, deja tus padres, tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré. Y salió y se fue. Esa es la verdadera fe, hermanos. Hay cosas en la palabra que usted nunca va a entender, mas sin embargo, si usted lo cree, obedezca. El problema que tenemos nosotros es que todo lo queremos racionalizar. Hermano, la fe consiste en obedecer aún en aquellos momentos o en aquellos asuntos cuando yo no entiendo lo que se me está pidiendo. Dios le dijo a Abraham: Abraham, quiero que salgas. Y obedeció. ¿Y a dónde voy? Tú sal, allá en el camino te voy a mostrar la tierra. Y salió sin saber a dónde iba. En el camino Dios le fue revelando poco a poco todo lo que le iba a dar como herencia. Entonces la realidad de la fe consiste en obedecer la palabra.
Obedezca la palabra, mi hermano. Obedezca la palabra. Es asunto de fe. Mire que hay muchas áreas donde ustedes no están obedeciendo. Y no me voy a poner a mencionarlas porque no quiero escucharme como disco rayado. Todas las veces que yo vengo hablo de eso. Pero hay muchas áreas donde no estamos obedeciendo. Por ejemplo, el área de las finanzas. ¿Por qué no obedecemos ahí? ¿Por qué no obedecemos ahí? Porque no tenemos fe. Es que no me va a alcanzar para la semana. ¿Te das cuenta que es un asunto de fe? Es un asunto de fe. Y si tú dices que no me va a alcanzar, entonces no crees el Salmo 23. Dudas del Salmo 23:1. Usted se lo sabe de memoria. Pero si usted cree en la palabra y cree en lo que Dios dice en el Salmo 23:1, usted obedecerá en todo. Y sabrá que nada le faltará, porque Él prometió ser su pastor. Y que con Él nada le faltaría. O sea que la verdadera fe me lleva a obedecer. Número 3. La realidad de la fe consiste en renunciar a todo lo necesario, todo lo que sea un tropiezo en mi relación personal con Dios. Eso también implica la fe. Renunciar a lo pecaminoso, renunciar a lo que sea una debilidad para mí, renunciar a lo que sea un tropiezo que me aparte, que me separe de mi comunión personal con Dios. Eso implica la fe. Vamos a leer ahí mismo. Mire que el capítulo 11 de Hebreos habla de la fe. Y todo lo que le estoy mostrando, le estoy hablando de la fe. Ahora vamos a ir al versículo 24. 11:24. Por la fe Moisés echó ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Mire, lo voy a leer acá con el micrófono para que lo escuchen más claro allá los de atrás. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó, renunció. ¿Qué significa la palabra rehusó? Por la fe, renunció llamarse hijo de la hija de Faraón. En otras palabras, por su fe, Moisés renunció a ser un príncipe de Egipto y heredero del trono. Porque el dinero de Egipto, la fama de Egipto, los placeres de Egipto, la riqueza de Egipto serían un tropiezo para su relación personal con Yahvé Dios, el Dios del primer pacto, el Dios de los judíos, el Dios de la antigüedad. Y por su fe dice que él renunció, rehusó, se negó a ser hijo de la hija de Faraón, escogiendo, mira el contexto, versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Se da cuenta cómo la Biblia revela la verdadera fe? Ya terminé, hermanos. ¿Se da cuenta cómo la Biblia revela la verdadera fe? Entonces, la verdadera fe implica creer de verdad. La verdadera fe implica obedecer de verdad. Y la verdadera fe implica renunciar todo lo que sea un tropiezo para mi vida y mi relación personal con Dios. Hermanos, la verdadera fe se demuestra con los hechos, no con simples palabras. Póngase de pie, por favor.